Nuevas modalidades que hay a partir del rap, del hip hop. Ocuparnos de la palabra electrónica. La industria literaria a partir de Gutenberg. Bueno, gracias al Centro de Cultura General San Martín y Alejandro Piscitelli por haberme invitado a estas jornadas tan excitantes. Yo creo que estamos en medio de una verdadera transformación, de un cambio civilizatorio realmente importante. Siguiendo un poco para tratar de vertebrar con el debate anterior en relación a algo que dijo Hervé Fischer y cómo se plantearon las cosas en la mesa anterior, me gustaría decir que para mí no hay, digamos, una oposición entre lo digital y lo analógico. Me parece que en realidad la situación es un poco más compleja. Lo que está surgiendo es algo que en un post del CCCB Lab escribí que sería como la trinidad emergente. Creo que a lo que asistimos es evidentemente es a un cambio importante a partir de las tecnologías digitales colaborativas, por un lado. Por otro lado, no se pueden pensar los proyectos ni el cambio de formato si a eso no lo vinculamos con lo presencial. Por lo tanto, yo creo que el binomio físico-virtual o digital y virtual van unidos con un nuevo vector que interviene, que sería el regreso de lo material, el regreso de lo matérico e incluso el regreso de lo que habitualmente se llaman arts and crafts, o sea, artes y oficios. Por lo tanto, me parece que para salirnos del dualismo, porque finalmente el dualismo o el pensamiento dualista platónico es parte de una herencia, si hablamos en términos filosóficos, de la ontoteología que ha dominado el pensamiento occidental. Para salirnos verdaderamente de eso, me parece que esta es una primera vía, pero son cuestiones abiertas. Pero en relación a lo que plantearon anteriormente, me parece que eso es una posibilidad de pensar en términos de trilogías, esos tres factores que están interviniendo. Por otro lado, me parece muy adecuado la sugerencia de Hervé de serenarnos. Yo el primero, porque vengo de un viaje raro y estoy con un poco de jet lag. Luego hay una serie de temas básicos que venimos tratando en el CCD Lab. Me voy a hacer una presentación de este Departamento de Investigación e Innovación que se ha creado hace un año en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, porque la mayoría de los temas y las cuestiones que se tratan están allí, pueden ser consultadas, etcétera, y va desde lo que podría ser una filosofía de la transformación de la cultura hasta cómo esto se aplica en una nueva generación de géneros y formatos. Esta cuestión de los géneros y formatos es importante porque sí hay que hacer algunos agradecimientos. Yo creo que son precisamente los cambios de estos formatos vienen de campos informáticos. Toda la generación de los camps, la generación de Pechacuya, todos los nuevos formatos que están dinamizando y permeando el mundo de la cultura precisamente vienen de informáticos que se iban reuniendo y que van creando, digamos, nuevas maneras de hacer. Este posiblemente es el formato más clásico de todos, donde ciertas, entre comillas, lo que se supone que son autoridades, están hablando a alguien que espera pasivamente. Por eso me gusta esta idea de ir combinando formatos, algunos, porque nosotros somos las autoridades. ¿Quién lo dice? Vale. Entonces, y alguien que son ustedes, digamos, que son el público. Todo este tipo de cosas son, creo, realmente las que están cambiando. En relación a la noción de autor. Bueno, la crisis del autor sí, creo que estamos dentro y fuera del paréntesis Gutenberg, pero no olvidemos que desde Cervantes hasta Borges, lo que sería el autor individual, de alguna manera ha sido puesto en entredicho, ¿no?
Luego hay otra cuestión fundamental, que es el tema de si ponemos en duda la noción de un autor único, omnipresente, y hay una serie de artes que se supone que son, digamos, productos de genios individuales. Bueno, no creo que sea así. Hay una serie de artes, como por ejemplo la literatura, el cine, el teatro, etcétera, que en realidad son artes corales, artes colectivas. En ese sentido, los creadores son solamente una parte más del engranaje de la creación. Otro tema fundamental es el tema de los derechos de autor, que es un tema básico de la sociedad del conocimiento y la información. Aquí hay 3 o 4 posturas que se pueden simplificar, porque cada una de estas cosas es un debate que da para mucho. Están los partidarios del copyright tradicional, los que dicen que verdaderamente, se mantiene el copyright de los 70 años, etcétera, que es lo que prescribe por lo menos en Europa. Luego habría versiones reformistas, como las que propone Lawrence Lessig en Creative Commons, donde sería el autor el que decide qué manera de gestionar sus derechos tiene, y luego habría versiones más radicales, como las de Public Domain o dominio público, que lo que dicen es que las obras creadas entre todos, a partir de la inteligencia colectiva, tienen que pasar cuanto antes al dominio público. Bueno, cada una de estas cuestiones necesita un debate de fondo. Lo que habitualmente sucede en estos temas es que son los convencidos de uno u otro lado los que protagonizan los debates. Muchas veces en el Centro de Cultura Contemporánea hemos intentado que sean los que defienden cada una de esas posturas que se sienten en una misma mesa, y sin embargo es muy difícil. Y entonces, en general, algo tan decisivo como el concepto de propiedad intelectual dentro de la sociedad del conocimiento y la información no llega a la zona templada, que sería que la sociedad comience a entender por qué es tan decisivo adaptarse a un concepto de propiedad intelectual para esta nueva situación que vivimos. Entonces, una de las posturas sensatas, que comparto bastante y es reformista y tiene que ver con el cambio de leyes, es la de Lawrence Lessig. Pero también comparto posturas un poco más radicales, como las de dominio público, porque también creo que verdaderamente estamos generando un excedente cognitivo, tal como lo denomina Klaus Schirky, que revierte en función de todos, y por lo tanto, pero en todos estos temas no está claro, y es como decía Kafka, necesitamos abogados, muchos abogados, pero las cosas se cambian verdaderamente a partir de las leyes. Luego todo este tema también está con la cuestión de la prescripción. No se puede prescribir como se prescribía en el siglo XX, es decir, no se puede seguir prescribiendo a partir de determinadas autoridades que tienen un determinado saber establecido, etcétera, etcétera, porque eso puede estar bien, pero también está siendo rebatido por amateurs o profesionales o nuevas generaciones, incluso por nativos digitales. Por lo tanto, quién prescribe, cómo se prescribe y cuál es el tipo de nueva prescripción es decisivo. Dentro de cuestiones más generales, para llegar al tema de lo que sería la educación expandida, me parece que la cultura humanista y los centros de cultura humanista tienen que definitivamente incluir la ciencia y la tecnología como parte de su saber. Arte, tecnología, ciencia, diseño, tercera, cuarta y quinta cultura. Puede ser que John Brockman tenga razón cuando lo que plantea es que en realidad no existe tercera cultura como pensaba Snow en los años 60, sino que son los propios científicos los que han dado el paso, y el intelectual que concebimos nosotros, o el intelectual que, una ciudad como esta es bastante, digamos, francesa en el sentido de concepción intelectual, influido por la cultura francesa. Ese tipo de intelectual, que es el intelectual fundamentalmente discursivo, la paradoja es que, mira, estamos haciendo discursos, ese intelectual discursivo es el que ha entrado en crisis. Entonces yo creo que realmente para eso se necesita por lo menos que los humanistas se inscriban a una revista de ciencia o de tecnología de divulgación
todos los meses, porque es imposible entender la cultura del siglo XXI si no se entienden las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Es decir, si no se entiende la revolución científica relativista, la relativista cuántica, que es la que permite la revolución cibernética. Y la revolución genética no se entiende si no se entiende la revolución cibernética. Por lo tanto, y luego no entenderíamos Internet ni todo lo que está pasando. Eso no ha entrado en los colegios, no ha entrado en las universidades. Las universidades siguen siendo, en general, elementos tabicados de dos culturas enfrentadas, es decir, ciencias del hombre por un lado y ciencias del mundo por otro. ¿Por qué educación expandida? Bueno, porque yo creo que es verdad lo de Pierre Levy, en el sentido en que todos sabemos algo y nadie sabe todo. Cuando se habla de gestión de la información, nadie puede gestionar la masa de información a la que estamos sometidos. Pero sí lo que podemos intentar es tratar de inculcar, y a veces está mal visto en los ámbitos académicos, pensamientos de síntesis, un pensamiento generalista. Para esto es muy útil, aunque ahora de pronto ahora se lo retoma un poco, pero durante un momento fue bastante criticado. Bueno, estructuras de pensamiento generalista como las que propone Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, porque nos ayudan a pensar que no es que hay periodos de ruptura. Los periodos de ciencia revolucionaria, y diríamos que si estamos dentro y fuera o saliendo del paréntesis Gutenberg, estamos en un momento revolucionario de la cultura, tienen que ver con, digamos, un trabajo realmente notable de todos, y sobre todo los que, en términos de Kuhn, hacen ciencia normal. En la medida que se hace ciencia normal, que se investiga un nuevo paradigma, que se profundiza un nuevo paradigma, aparece el pico de la ciencia revolucionaria. Yo creo realmente que estamos dentro y fuera del paréntesis Gutenberg, y estamos en esa transición, y estamos en medio del torbellino, y por lo tanto, más allá de que existan exégetas o filósofos del vértigo, nadie tiene la perspectiva suficiente para saber qué es lo que sucederá. Lo que sí sabemos es que es un momento apasionante y que desde el Renacimiento lo que está sucediendo en realidad es una tremenda amplificación de lo real. Eso es lo que está sucediendo. Estamos continuamente amplificando lo real. Lo real no tiene sentido. La realidad aumentada y todas las nuevas maravillas de la tecnociencia, sino, estoy también de acuerdo con las experiencias anteriores, si no se aplican en la transformación y en el cambio de lo que verdaderamente está sucediendo en este momento en este planeta. No nos podemos distraer con cuestiones espurias, sino que los nuevos instrumentos digitales, las nuevas formas de concepción, la educación expandida, etcétera, etcétera, deben servir realmente para buscar una pequeña salida a las crisis interconectadas en las que estamos viviendo. Esto no es una crisis financiera, es una crisis ecológica, financiera, es una crisis de valores, es una crisis de paradigma, es una crisis general. Y es verdad, ahora ya no se habla más de cambio climático, lo han tendido a diluir, la crisis financiera por los mismos que los provocaron, etcétera. Por lo tanto, trabajemos en este nuevo horizonte, en esta amplificación de lo real que se viene produciendo, porque sabemos que si algo sabemos es con cierta certeza, es que vivimos en un universo infinito en todas las direcciones. Es fácil pensar un universo infinito hacia lo grande, pero es muy difícil imaginar un universo infinito hacia lo pequeño. Por lo tanto, bienvenido al paréntesis Gutenberg, bienvenido a la erosión de este tránsito, pero no cometamos el error de la ontoteología occidental. No hay fundamentos absolutos. Gracias.